Hola, ¿qué tal familia? Hoy estamos con un amigo, Alberto. ¿Qué pasa, Oscar? Vamos a comentar un poco sobre su historia, que nos cuente un poquito sobre el sitio donde estamos y vamos a hacerle algunas preguntas para que nos responda y conocerle un poquito. Lo primero, ¿quién es Alberto? ¿Y qué es la persona? ¿Quién es la persona? ¿Quién eres? Bueno, Como si una persona no te conociese. lo primero, darte las gracias por este Contar. ratito que vamos a echar aquí y por haber querido contar conmigo y Es para una mí es historia un placer, interesante. ¿vale? Para mí es un placer. Aparte que la persona que lea el libro va a saber también, aparte de este vídeo, Muy bien. va a saber un poquito. Y Alberto, pues nada, Alberto es una persona inquieta desde que nació, una persona que sin saberlo a ciencia cierta tenía claro que no era igual que sus colegas, aunque mis Había, colegas siguen siendo mis colegas, los mismos que tenía desde que nací hasta ahora, pero sabía que había algo había algo diferente. Es decir, distinto. cuando mis amigos, yo tenía, bueno, edad infantil, mis amigos Pequeño. les encantaba jugar fútbol, yo el fútbol No no lo quería quería ni ver, jugar, igual que a mí. no lo quería ni Yo no, ver yo no era muy bueno y en yo el me ponía a mirar fútbol. las estrellas, ¿no? Y a preguntarme qué Exactamente. había allí, ¿no? Y yo me iba al campo a observar cómo se comportaba una pájara desde que formaba su Estupendo. nido y ponía sus huevos y criaba los pájaros y iba estudiando todo el proceso. Y algo que después me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, porque extrapolando todo eso que aprendí, porque para mí son patrones de aprendizaje de mi Exactamente. infancia, extrapolando todo eso A la al día a día realidad, de al hoy, día. pues bueno, te das cuenta que los animales te enseñan muchas más cosas de las que nos creemos y muchas más cosas de las que te puede enseñar un humano, ¿no? No, sí, al final darte cuenta que la parte de los animales no tiene tantos prejuicios como tiene el ser humano de forma general. Efectivamente, en teoría Ellos actúan de forma natural. instintiva No, y el instinto es el que nos ha llevado a existir como especie, incluso a los humanos a día de hoy, porque claro, hoy día es muy fácil saber si una persona es mala o buena, ¿no? Hablando exactamente, claro. más o menos, si Porque, bueno, para empezar está todo documentado. Si tú has cometido algún delito o alguna te historia, está todo pone, documentado. Pero, y además existe un diálogo y una comunicación y puedes hablar con la persona y saber un poco. Pero los prehistóricos cuando iban por la sabana, que salían a cazar con una lanza y se encontraba con otro prehistórico que se lo era encontraba después de 3 días caminando de frente y no había comunicación, la única comunicación era el rostro exactamente y lo que le la otra pudiese persona. transmitir la otra persona y de manera instintiva actuar. Es decir, el que tenía cara tonto en aquel momento es porque era tonto. No Y el tenía. que tenía cara de malo es porque era malo, el que tenía cara de bueno era bueno. Y lo que te decía tu instinto es lo que si tú veías a una persona y decías, sal corriendo que te va a matar. Y salías corriendo y te salvaba, Era eso instintivo, funcionó bien, quiero exactamente. decir. Eso hizo perpetuar la especie, es Eso decir, es, que esa forma aguantásemos. instintiva bueno, de manejar un poco la naturaleza en sí, es exitosa y a la vista está. Y por eso, como te decía, se aprende mucho de los animales. Yo, pues básicamente mi infancia fue eso, era una persona bastante introvertida. Inquieta, ¿no? Inquieta sí, muy inquieta siempre. Por lo que se lee en la parte del libro, es como una persona curiosa, Sí, muy curiosa, es decir, siempre he sido muy curioso y muy intentando inquieto. aprender cómo se hacen las cosas, es decir, y yo te digo sinceramente, yo lo que te conozco, lo poco que te conozco, cambia mucho desde que la vista te ve de fuera la persona hasta que la vista te conoce de dentro. Y yo te he visto las dos puntas, tanto por una parte como por la otra. Es decir, cuando a ti no te conocen, tú tienes una persona. A mí me pasa, mucha gente me lo dice, es que tú de fuera parece una. Y luego tú lo comunicas con la persona y tú. No, Sí, una bueno, esto es un persona. poco... Es verdad que yo antes le daba mucha más importancia a eso, pero llegó un momento que me dio un poco igual, ¿no? Porque al final te quedas con lo que, bueno, lo que dejas en el camino y esas personas que tú conoces y tienes el privilegio de conocer y las que tienen el privilegio de conocerte a ti, pues que de verdad hacen un juicio de ti válido o Exactamente. tú de estas personas, pues son las que merecen la pena y es la que merece la pena. Quien hace de ti un juicio sin conocerte ni siquiera, te enjuicia sin conocerte, pues la verdad es que, bueno, ya dice mucho de... Yo siempre digo una cosa, aquí nadie un billete de 500 para gustarle a todo el mundo, Claro, como aquí a todo el mundo no se le puede gustar. exacto. Habrá personas que tú dirás,
pues a mí me gusta tu pensamiento, otra persona te dirá, a mí no me gusta tu pensamiento. Efectivamente, entonces yo llegué a un momento que pensé, digo, bueno, estas cosas no me pueden preocupar, porque es verdad que yo soy una persona, bueno, que siente de una manera también especial y tal, y me tomo las cosas me las llevo muy adentro, y aquello en un principio pues me pasaba un poco de factura, pero después dije, Ya bueno, luego, digo, ya esto es ruido de fondo. Exactamente. Y aquí, Esto siempre está ahí. ahí está, y luego, hay que caminar exactamente. y ya está, y ser buena persona, que es lo más importante que Eso yo, es muy importante. es lo más importante que siempre he detestado de las personas que han brillado, es porque si han brillado por algo, un buen bailarín es porque es buena persona, si no, no es buen bailarín. O sea, si no puede ser, y un buen médico, si no es buena persona, tampoco puede ser un buen médico, y un buen albañil, si no es buena persona, no puede ser un buen albañil. Es decir, que por encima de todo, para brillar, hay que ser buena persona. Yo esto es algo que detesté también muy pequeño, desde muy pequeño, y es algo que, bueno, que me han inculcado desde pequeño también en mi casa y que yo lo he llevado en mis genes. La forma sí, de actuar día a día. sí. Genial. Pues cuéntanos un poco de dónde parte la base del emprendimiento, de cuando tú empiezas a intentar, porque en el libro se lee que tú empiezas de una forma, pero luego cambia la mentalidad y tiene... Sí, a ver, yo parto en cuanto al emprendimiento, tenemos la desventaja, cada vez menos afortunadamente, pero tenemos la desventaja los españoles de ser muy latinos. Es decir, tanto para lo bueno como exactamente, tanto para lo bueno como para lo malo. Somos más cálidos, más cercanos, más tal, y eso es bueno para muchas cosas. Pero los latinos no tenemos la mente puesta en que existen otras posibilidades, como cultura hablo, que van más allá de ser un asalariado, oye, que está muy bien, pero está bien, que o ser funcionario. Yo cuando estaba estudiando la carrera, yo estudié una carrera de ingeniería y cuando estaba estudiando la carrera fui a comer a un bar en mis horas de descanso y estaban en una mesa de al lado 4 chavales que estaban terminando, yo estaba en primero de carrera, y había 4 chavales que estaban terminando la carrera de ingeniería informática comiendo, que yo no conocía de nada, pero estaba escuchando la conversación, y los 4 estaban pensando en opositar, ¿sabes? Yo decía, pero no, sí, soy ingeniero informático. Exacto. Estaban estudiando ingeniería informática, estaban terminando y los 4 estaban... Esto en países como Estados Unidos, por ejemplo, es impensable, ¿no? Pues aquí tenemos la desventaja esa. Entonces yo arrastraba esa cultura de que creía... pero no tú, yo creo que de todo, forma general, es una cultura generalizada en el mundo latino. Insisto, cada vez menos y afortunadamente, pero es algo generalizado. Los que son de mi generación, de ahí hacia atrás, más todavía, ¿no? En las nuevas generaciones pues lo visualizan de otra forma. Sí que es cierto que las personas que van... Entonces, claro, yo traía eso lo traía, lo traía arrastrado en mi fenotipo. Cuesta trabajo quitarlo. Claro, eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo, y más cuando has pasado mucho tiempo. Cuesta trabajo por muchas razones. Cuesta trabajo porque es algo que tú tienes muy arraigado. Pero también cuesta trabajo porque el entorno no ayuda. Exactamente. ¿Sabes? Es decir, cuando tú piensas que tú tienes la determinación que dices, yo voy a hacer eso, y ahora escucha parte de madre... El entorno no ayuda. Si tú te vas a Silicon Valley, allí todo lo que se respira es emprendimiento. Acierte o no acierte, hazlo. Pero si te vas aquí donde estamos, pues emprendimiento, pues como que no. Cada vez más, pero no. Entonces, claro, yo llevaba eso arrastrado y llevaba una cosa también arrastrado en mi infancia, que yo nací en una familia muy humilde. Tú conoces a mi familia, y una familia muy humilde que sí, que yo no puedo decir que haya pasado hambre en mi vida, pero sí es verdad que yo lo tengo que decir claramente, yo el primer yogur me lo comí con 12 años y el primer jamón con 14 años, ¿sabes? Muchas de las personas que escuchen esto seguramente no sean conscientes lo que es comer algo de marca, un yogur Danone, como he dicho, a partir de una edad. Hoy en día... Lo que comentamos, por ejemplo... Antes de que nazca ya lo tienes en el frigorífico. Mi hija... Afortunadamente, ¿eh? No, exactamente, por supuesto que sí. Mi hija, cuando crezca, ella va a ver una piscina en una casa y para ella eso va a ser normal. Eso es normal. Porque yo nací en una casa donde ya hay piscina. Es decir, efectivamente. Antes tú, si un amigo tuyo tenía piscina... Eso era... Yo la primera piscina que tuve y que me bañé en ella y tal, era una de 4 patas, que era poco más grande que esta mesa, y la poníamos en el patio del piso donde vivíamos, y ya te digo, ahí tenía yo ya mis 10, 12 años, ¿eh? Antes,
Y nada, yo ya te digo, yo no he pasado hambre, pero sí he vivido hasta los 10, 12 años porque ya mi padre decidió emprender un poco a su forma y la vida cambió en mi casa, pero hasta esos 10, 12 años yo recuerdo, y como yo seguro muchas familias, una olla de lentejas y una olla de puchero para toda la semana, para la familia entera. Y cuando las lentejas se estaban acabando, le echábamos arroz para engordar un poco, para que se tuviese un para poco que tuviese nivel. más y llegase a final de semana, ¿no? Y con eso no había... Y oye, y éramos más felices que la más, que no es que esto... Pero esa es mi... Entonces, claro, yo nazco... respondiendo un poco a tu pregunta de quién es, yo nazco así, ¿no? Yo nazco en ese entorno, nazco en esa familia, nazco con ese pensamiento, sin ser consciente, pero sí que veía bueno, que yo había nacido en ese y entendía además, porque era lo que veía a mi alrededor, que me tenía que conformar con eso. Había una diferencia de clases brutal en aquella época, te hablo de los años 70, finales de los 70, primeros de los 80 en España, y había una diferencia de clases muy acentuada, y claro, y el que nacía con otros privilegios y con otra tal, pues se le veía muy claramente, y el que nacía como yo, pues estaba muy distanciado. Exactamente. Y como yo éramos la gran mayoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo ahí pensaba que el que había nacido así, pensaba sin que nadie me lo hubiese dicho. Se tenía que morir así. Es decir, no había otra opción. No había otro camino. Y yo no conocía a nadie que tuviese una empresa, ni que hubiese tenido éxito emprendiendo, ni nada. Ni conocía, ni tenía opción de conocer, ¿no? Ni intención. Claro. Entonces, mi vida, pues yo, aunque era una persona bastante inquieta, como te decía, y que yo notaba también que no era como los chavales de mi edad, pero sí que tenía todo esto, era un convencimiento que arrastraba de manera innata, que era lo que llevaba, ¿no? Hasta que hay un momento puntual que cambia totalmente el chi en mi vida y es el que bueno, como dice mucho José Elías, que es un magnífico empresario y emprendedor de España, pues me picó la víbora, ¿vale? Me picó con 10, 12 años. Tú lo notaste, ¿no? Yo creo que eso es... Noté el picotazo de la víbora, como dice este hombre, a mí me picó con 10, 12 años. ¿Y cómo me picó? Escuchando a una persona hablar. Mi abuelo se dedicó toda su vida a cuidar mulos de personas que en aquella época las herramientas de trabajo en la agricultura eran mulos y eran bestias, ¿no? Y la particularidad que tenía tu abuelo. Y la particularidad que era manco y él que hoy en día una persona con un único brazo crió toda su familia y tal. Y él se dedicaba, trabajó en muchas cosas, pero él se dedicaba básicamente a cuidar mulos y tal, como te digo, de personas que tenían la opción de tenerlos para el trabajo de sus tierras. Y para lo que da, antes no había la parte de tractor. Nada, eso no existía. El primer tractor... Muchas de las personas que van a escuchar lo que es el vídeo no son conscientes de... Bueno, no son conscientes, por ejemplo, que videoclub. Claro. No van a saber lo que es un videoclub. Nada, saber lo que es un videoclub, y videoclub era un negociazo que desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Por eso en una de las transformaciones industriales que... Saber adaptarse a los cambios y no perder la ola en ese momento. Totalmente. Es verdad que hay tipos de negocios que son muy difíciles de adaptar, como pasó en el caso de los videoclubs, pero bueno, si eres emprendedor y estabas vendiendo películas, pues dedícate a vender otra cosa. Exactamente. En ese momento, ¿no? Pues nada, mi abuelo, como te decía, trabajaba ya en los últimos años de su vida laboral, trabajaba para un señor que tenía... Bueno, que le había ido bien en la vida, yo no sabía por qué ni cómo, pero sí sabía que era una persona exitosa, la persona quería ser como... Y que había construido su imperio, ¿no? Y tenía dinero, tenía sus caballos y tenía, bueno, un palacete con todos los lujos. Tú lo veías y tú te lo veía, pero yo no sabía si eso lo traía de serie, ¿no? No sabía si eso venía de serie. Yo no sabía si eso lo traía de serie. Yo lo veía y iba allí de niño, con 10 años así, lo disfrutaba. Yo me montaba en los caballos, me dieron la oportunidad. Me montaba en los caballos después de estar 2 años quitándole mierda a los caballos, hablando claro. Pero porque es que primero hay que trabajarlo para la recompensa. Es que tú has conocido a alguien que recuerda... Mi abuelo era el dueño de aquello, le decía, deja al niño que se monte, Juan José. Y mi abuelo decía, no, que limpie cuadras. Y yo a limpiar cuadras, ¿no? Me llevé 2 años limpiando cuadras antes de montarme en un caballo, ¿no? Y claro, y este hombre enfermó con 40 y pocos años, enfermó de cáncer. Y pocos días antes de fallecer, porque falleció, llegué yo con mi padre allí para verlo, porque, bueno, mi padre quería verle y demás,
y él estaba allí, le estaba contando, estaba muy delicado ya, le estaba contando a mi abuelo. Yo pienso que las personas cuando estamos en nuestra última fase, pues te vienen cosas a la cabeza de tu vida y tal, y le estaba contando un poco su vida. Y empezó desde cero a contársela a mi padre y a mi abuelo. Y yo estaba allí escuchándole y me quedé alucinado y aquello fue el picotazo de la víbora del que hablamos. Ahí tú te lo notaste, ¿no? Claro, ahí dijiste, porque ahí yo escuché a este hombre y cuando yo escuché que este hombre se dedicaba de niño a vender bocadillos en la feria con el padre para ganarse la vida y que eso es lo que había hecho y que después empezó en una empresa de limpieza él a trabajar limpiando como muy joven, con 14, 15 años. Después, con 10 y poco, le dieron ya alguna responsabilidad de personal. Con 20 y algo era el director comercial de esa empresa. Y con 30 había montado la suya propia, pues, y que gracias a todo eso construyó lo que yo veía. Eso es constancia. Pues ahí dije, joder. Se puede. Se puede. Es decir, no tienes por qué haber nacido comiendo lentejas con arroz y morirte comiendo lentejas con arroz. Existen posibilidades, ¿no? Y claro, ahí dije, bueno, pues algún día... Claro, a partir de ese momento yo me leía todas las biografías que podía de las personas de éxito. Ya leía todo. Yo veía todas las enciclopedias, claro, no había internet, no había... Pues lo que había era una enciclopedia... Era adaptativo a lo que había. Exacto. Siempre. Y lo que había era un mueble de una casa con una enciclopedia que le habían vendido a tu madre, con 20 libros... Que mucha gente, por cierto, hizo mucho dinero con las enciclopedias. Claro, eso fue una época de que los comerciales hicieron efectivamente mucho dinero. Claro, pues yo me cogía las enciclopedias y yo iba buscando nada más a la persona que a mí me llamaba la atención y eso me lo empapaba, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas de estas. Y después ya empecé a leer otro tipo de libros y empecé a leer libros de empresas, de emprendimiento, de personas que habían sido exitosas, de desarrollo personal. Claro, y ahí ya me di cuenta que no, que había otras formas. Y bueno, yo empecé con 13 años y yo ya estaba trabajando en el campo cogiendo naranjas porque no quería estudiar. Sí, no te gustaba. No quería estudiar, yo la GB no... Bueno, no era algo que te... No, yo iba a divertirme, que yo me aburría y yo... Y tú dijiste, mis padres se enfadaron mucho conmigo, pero bueno, al final vieron que no había otra salida, porque yo les fui totalmente honesto, porque era lo que había aprendido también. Yo había aprendido mucha honestidad en mi casa y yo tenía que ser honesto. Por cierto, ¿qué horóscopo eres? Cáncer. Es que hay muchas veces me lo pregunto, yo soy Leo, y sí que es verdad que hay personas que son muy... Yo, por ejemplo, mi madre me lo dice muchas veces, es que yo soy muy cabezón, es decir, y no sé si, no conozco mucho los horóscopos, ni los leo mucho, ni nada, pero no sé si tiene algo que influir, no tiene que influir, yo creo que no tiene que influir donde tú naces, yo creo que es la personalidad de cada persona, es decir, la forma de actuar. Yo pienso que sí influye. Mira, y te lo estoy diciendo, yo soy científico de formación. Que ahí, yo no soy astrólogo, puedo tirar más hacia la astronomía que hacia la astrología, ¿no? Pues la astrología es algo más místico y más de fe y demás, y yo no creo en nada de eso, no creo de partida, pero sí sé, por mis estudios científicos, que por supuesto la gravedad, es decir, la fuerza gravitatoria, por ejemplo, influye en cómo se expresan unos genes o se expresan otros en un organismo. Claro, las fuerzas gravitatorias cuando tú naciste eran unas que cuando yo naciera eran otras a nivel universal y a nivel planetario. ¿Y eso influyó en tu expresión de genes? Sí. Y en la mía también. ¿Es lo que más influyó? ¿En qué porcentaje influyó? ¿Cómo se sabe que influyó? Es ahí donde estamos perdidos. Ahí es donde estamos perdidos, ¿no? Ahí es donde la astrología pues, tira de esto, de razones místicas y tal. Exactamente. Que influye también épocas del año, claro, porque el Sol no está a la misma distancia de la Tierra en una época que de otra, ni tiene la forma de criar, la forma de cultivarse, ¿no? Como se dice. Igual que una fruta, ¿no? No se cría una fruta igual con un tipo de sol, con un tipo de lluvia. Totalmente. Y el árbol es todos los años el mismo. Exactamente, y el árbol es el mismo. Y aunque se le haga el mismo cuidado, la Tierra es la misma. Pues no, igual, ¿no? Pues igual ocurre aquí. Entonces, claro que influye y claro que hay algo detrás de esto de los horóscopos y tal. Otra cosa es cómo esté montado el chiringuito. Exactamente. Que eso es distinto. Y qué ciencia hay detrás, ¿no? Exactamente. Yo llego hasta ahí. Y nada, yo pues bueno, como te iba contando, yo empecé muy joven en el campo a trabajar.
cogiendo naranja, que es lo que se hacía aquí en la beca de Guadalquivir. Desde raso, como se suele Desde decir. el Aquí. plato de lentejas que te he contado, ¿sabes? Es decir, Porque es lo que hemos estado hablando antes. Puedes partir de cero o un poquito más de cero. Claro, estos son muchos emprendedores que yo me he cruzado en mi vida, ahora ya al final, porque me invitan a muchas mesas redondas y tal, y algunos pues dicen, yo partí de cero. Y claro, y cuando tú le escuchas, partir de cero se refiere a que montó su negocio desde cero, vale. Pero eso es montar un negocio de cero, no partir de cero, porque a mi entender, esto es subjetivo, pero partir de cero, una persona que, por ejemplo, ha estudiado química orgánica en la Complutense de Madrid, porque sus padres se lo pudieron pagar, desde pequeñito estuvieron en academias de inglés y con 20 años tienen un C2 de inglés, porque se lo pagaron así, ¿no? Y que hizo un máster en Harvard, y tal, pues, y después de todo esto, el padre o su familia le ayuda y le monta el laboratorio para arrancar, bueno, a ver, de cero entre comillas, ¿no? Ya parte con una base. Para mí de cero el que estaba montado en un andamio poniendo ladrillo y ahora se monta un chiringuito que no tiene nada que ver, porque mira, si monta una constructora, pues tampoco partió de cero, por lo menos sabía poner ladrillo, ¿no? Exactamente. Pero, y monta otro chiringuito que no tiene nada que ver y tiene éxito, ¿no? Eso para mí sería partir de cero. Yo parto de donde parto, como te digo, el plato de lentejas, que cada uno tome eso como cero, como -3 o como +3, me da igual, pero ahí parto y desde donde te contaba anteriormente y ahí pues nada, yo me pego, a mí me encanta la música, soy músico también de profesión, porque estudié además en el conservatorio y yo tenía claro que quería estudiar y que quería estudiar música, pero no otra cosa. Y yo cuando le propongo a mis padres estudiar música, pues para ellos, es otro concepto que teníamos muy arraigado en esta zona, para ellos estudiar música no era estudiar. No era estudiar, es lo que estábamos hablando estudiar en matemáticas o lengua. Exactamente, un día estábamos hablando sobre el arte y estábamos comentando la parte de que una persona que quería estudiar fotografía, ¿no era estudiar? No era estudiar, es decir, tú lo decías. Todavía hay mentes un poco ortodoxas en eso. Exactamente. Pero tú, por ejemplo, decías, yo quiero estudiar fotografía y tu padre te podría decir, tú que vas a estudiar fotografía, eso no es un trabajo. Así fue, ¿no? Y yo, en contra de la voluntad de mis padres, ¿yo qué hacía? Pues bueno, ustedes no veis esto como un estudio, pero yo sí lo voy a estudiar. Entonces yo, a la misma vez que iba trabajando en el campo y trabajaba 8, 10, 12 horas en el campo, yo echaba otras 4, 5, 6, 8 horas al día estudiando guitarra. Con 16 años me matriculé por mi cuenta en el Conservatorio de Música. Igual, tuve que pasar unas pruebas, como pasa todo el mundo para entrar. Yo solito me fui allí y pasé aquellas pruebas y entré y empecé a estudiar guitarra clásica. Lo que me apasiona es la guitarra flamenca y lo que aprendí fue la guitarra flamenca. Pero bueno, estudié en el Conservatorio hasta terminé mi grado medio de guitarra clásica, a la misma vez que trabajaba. Pero ya con 22 años o así, más o menos, ahí digo, no, este no es el camino. Yo estaba ya con un tractor, mi padre con 15 años me dijo, ya no coges más naranja, te voy a comprar un tractor. Ahí está, vamos a empezar con el tractor, vamos a subir otro puntito ahí está, más. Ya he visto que no te hemos convencido, porque claro, ellos me mandaron a mí primero a coger naranja a ver si yo daba un paso atrás, ¿no? Claro, es que yo creo que una de las cosas principales, y más en el entorno que estamos ahora mismo, que es cuando tú no quieres, vámonos al campo. Efectivamente. A veces se te quitan las ganas y te ponen otra vez a estudiar. Yo pienso, después, porque claro, a mí me han obligado mucho a estudiar, como mis padres, bueno, me llevaban alguna torta, ¿no? Por estudiar, y no me arrepiento de haberla recibido en nada, y me las merecía, y ya está, ¿no? Pero es verdad que después, yo se lo he dicho alguna vez a mis padres, digo, pero a mi entender, pues claro, decía, ¿dónde estaba el error? Porque claro, después con 22 años a mí me da por estudiar y llego a doctorarme, ¿no? En una carrera de ingeniería, es decir, me hago mi bachillerato con matrícula de honor, me saco una licenciatura de ingeniería y me hago mi doctorado. Tenía que partir desde nada de estudio, tenía que partir de nada, tenía que empezar. Nada, porque yo lo dejé en la GB, en octavo de GB. Y cuando yo llego a los 22 años no sabía ni sumar ni restar, hablando claro, vamos, no me acordaba. Entonces, yo tuve que partir, ahí sí, otra vez, casi de cero, ¿no?
Y ya te digo, desde los 22 a los 25, 26 me hice la ESO y el bachillerato con matrícula nada más que terminé. Eso me posibilitó, junto con las notas de selectividad, Poder entrar entrar. en una carrera bueno, que en ese momento tenía una de las notas de corte más altas Más en alta España, que que era había. biotecnología, que es una carrera de ingeniería en las ciencias biológicas. Aparte que era nueva, no Era nueva, yo soy de la primera promoción en Sevilla. no era algo, no era algo que tú dijese, No, no, no. no, ya sí, no, No, era no, algo. existía una promoción anterior nada más en Barcelona y la segunda promoción a nivel nacional era aquí en Sevilla y es donde yo entré. Y era una licenciatura de 5 años, yo terminé mi licenciatura, me hice algún máster y aparte me hice mi doctorado, ¿no? Claro, y yo ahí es cuando yo decía, vamos a ver, ¿por qué? Y además me apasionaba aprender y me apasiona Te lo aprender y me pasaba apasionaba bien. estudiar exacto. Y te siga Y me gusta estudiar. Es más, exactamente. quiero matricularme en otras carreras ahora y tal y seguir Distintas, estudiando, exactamente. ¿sabes? Es decir, que es algo que y claro, yo me preguntaba, digo, bueno, ¿y por qué esto a mí me ha pasado después? Y cuando mis padres me obligaban, incluso no lo veían ni no me gustaba. Claro, por achacarlo a algo, yo detectaba algunos errores en mis padres, ¿no? Un error es ese. Es decir, cuando un niño no quiere estudiar y tú, su única responsabilidad a esos años es que estudie, pues no hay Pues que no mostrarle sabe, otro camino. exactamente. Es decir, es como cuando te tienes que lavar los dientes todos los días Y ya está, esto y lo que te tienes que había, lavar los dientes no y ya había está, no hay otro. más, no hay más. Y si quieres hacer pipí, te tienes que ir al baño, Claro. ¿no? ¿no? No puedes hacer pipí aquí en medio, ¿no? Exactamente. Pues ya está, no hay otra No alternativa. hay que, Pues a un niño cuando no quiere estudiar hay que mostrarle que la única alternativa que existe es estudiar. No hay otra, una ¿sabes? vía, No hay otra. Por lo menos hasta que llegue a a tener una. los estudios básicos necesarios para Exactamente. poderte expresar tanto oralmente y por escrito en condiciones, ¿no? Que para mí el límite ese es bachillerato. A partir de ahí, Ya que cada puede. uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Exactamente. Pero lo que es la parte al menos básica, lo que es Claro, la claro. base, Si no, te vas a encontrar con muchos problemas y muchos obstáculos en tu vida, ¿no? Que no vas a saber la forma de comunicación, de expresarse, Claro, tanto suma, cosas muy básicas. claro. Yo me daba cuenta el otro día con un compañero, muchas personas no saben la diferencia en que hay entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Claro. Creen que es la misma tarjeta, es decir, Claro. la diferencia entre Muchas una y no, la otra. yo te digo a ti que esa pregunta la lanzas tú a la calle No, no, a 100 personas y y 80 no lo saben. no sabrían decirte la diferencia 80 no lo saben. cuando es una de las cosas más importantes que tenemos en el día a día, pienso, y la población de forma general no, no Sí, sí, sí. ni lo entienden ni tampoco tienen mucho interés en entender. No, pero sí es que hay cosas, a ver, hay muchos prejuicios también en esta cultura para hablar del dinero en las casas. Es decir, a los niños hay que hablarles de dinero, hay que mostrarles dinero y hay que enseñarles, no hay economía, no hay educación financiera dentro de una casa, ni en un colegio, ni nada. Y eso es muy importante, porque, a ver, la mayoría de las personas, y aquí voy más allá del ejemplo que tú citabas antes, de las tarjetas, no sabe lo que es un activo y lo que es un pasivo. No tienen ni idea de lo que es un activo y un pasivo. Y esto debería de ser de preescolar, de educación financiera en los colegios. Lo básico, es decir, en los colegios. Yo a mis hijos se los enseño y tienen 5 años. Exactamente. Porque tienen que saber desde muy joven diferenciar qué es lo que te mete dinero en el bolsillo y qué es lo que te lo saca. ¿Vale? Y ahí está la diferencia entre activo y pasivo. Un activo no es más que aquello que te mete algo que te meta dinero en el bolsillo, que te ingrese. Y un pasivo es todo lo contrario, lo que te saque de bolsillo. Entonces, cuando un niño entiende esto, es increíble, porque yo este ejercicio lo hago con mis hijos, que tienen una 9 años y el otro tiene 5, y los dos tienen esto clarísimo. A cualquiera de los dos ahora mismo le podrías poner el ejemplo, le podrías decir si este va a ser un activo y un pasivo, y te lo dicen. Y te lo justifican y te lo argumentan la respuesta, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, porque cuando un niño te pide, papá, quiero aquello, Tú le puedes preguntar a Alberto, en el caso de mi hijo, ¿no? Con 5 años, ¿eso es un activo o un pasivo? Y se queda y dice un pasivo. Claro, la mayoría de las cosas que los niños piden son pasivos, ¿no? Exactamente, porque no, dice, un pasivo. Y entonces el niño puede ser que, y yo lo miro y él pone cara de pícaro, como diciendo, sé que esto está sacando de mis billetes. Exactamente. Y te intenta argumentar la respuesta con 5 años. Claro, me la argumenta y bien. Te intenta decir, no, es un pasivo ahora mismo, pero con el futuro... Claro, ellos saben cómo convertirlo en activo. Exactamente. Entonces eso es muy importante. Es importante por todo. Primero porque está desarrollando una forma de esto, de si hay algo que te está sacando dinero de tu bolsillo, cómo darle la vuelta para que te lo meta, ¿no?
Y es importante para saber si están tirando el dinero o no. Sí, ¿no? Ese es el primer paso, pero el segundo paso es que el dinero ahora me tira el mío. Exactamente. Pero llegado un en el momento, futuro, yo hay un ejercicio que quiero hacer con mis hijos dentro de muy poco. Es decir, un con poquito la más mayor grande. se lo he dicho ya a Lola. Digo, Lola, te voy a dar un día 2.000 euros para que tú hagas con los 2.000 euros lo que quieras. Convertirlo en más dinero o fundírtelo. perder. Y cuando lo fundas, Muy buen se te libro. quede una cara de tonta de tal. Pero sí Pero te voy a ese pedir neces- que lo intentes hacer. Me da igual que compres activos o pasivos, pero lo que compres que sea Que con sea la idea de convertirlo en activo. Para que te equivoques. Haz dropshipping. Y ella me dice, bueno, ¿y qué tipo de negocio? Digo, haz dropshipping, por ejemplo. va- Es decir, más raso. Ahí, puedes eso empezar es- con 1 euro haciendo Exactamente. dropshipping, ¿sabes? Entonces, No tiene mucho... hazlo y ponte, o, no sé, algún tipo de negocio de trading y hazlo, Algo. ¿no? Y te pones a tal. Estoy seguro que va a perder los 2.000 euros, pero es que quiero que los Pero pierda. es que... Porque le voy a pagar un máster. Ahí está, ¿sabes? correctamente. Es que no es... tú, por ejemplo, ahora mismo ella va a pensar que lo has perdido, pero tú estás pensando que lo has invertido. Efectivamente, Tú lo que no has hecho es pagar una formación. Es decir, directamente tú la acabas de formar. efectivamente. Es una de las cosas que mucha gente... Es como, por ejemplo, cuando se hacen lo que sea, ropa o lo que sea. No, es que eso es un gasto. Depende. Claro. Depende. Claro, depende para Depende, qué. ¿para Es, qué? es lo mismo que citábamos antes. Por eso digo que es muy, muy, muy de base tener muy claro desde muy pronto lo que es un activo y un pasivo, que yo lo aprendí con 40 años, 30 y tantos años. Es decir, que fíjate la ventaja que me llevan ellos ya, ¿no? Si ya lo saben, ¿no? Y porque, claro, tú puedes comprar una camisa que a priori puede ser un pasivo, pero hay forma de que eso sea un activo, ¿no? De que se correcto. convierta en un activo, que es de lo que se trata. Esas son las Exactamente. reglas del juego, Es muy o parte importante. de las reglas del juego del emprendimiento, ¿no? Y claro, yo estas cosas las he aprendido después, las he aprendido conforme me he ido pegando tortas, que afortunadamente no me he pegado muchas, porque, claro, a mí me dice mucha gente, oye, ¿y del fracaso se aprende? Sí, claro, pero Pero si yo el no fracaso- puedo, si no fracaso- puedo contar todavía que haya fracasado notablemente. Claro que he Exactamente. tenido... Hay cosas que sí, hay cosas... He tenido baches, pero uno pero, intenta... oye, estoy preparado, Exactamente. por si me llega. Yo lo que pasa es que a mí hay una cosa que no me gusta nada de los emprendedores nuevos de ahora y de los no tan nuevos, o de los, llamémosle de los emprendedores de teoría, porque No, es bueno que seas claro. Es decir, a las personas hoy en día les gusta ser claro. Es decir... pues yo te lo voy a decir claro. Claro. Vamos a ver, ¿Qué yo es me he lo que- encontrado a qué lo es lo que largo, a las personas yo les me he gusta? encontrado a lo largo de este, a ver. Porque en la esta teoría tra- está muy bonita. Exacto. La En estos teoría... Exacto. está Yo en bonita. estos años, ya te he contado gran parte de esa trayectoria, pues desde que me voy al campo a trabajar hasta que decido ponerme a estudiar, bueno, hasta que decido no, hasta que monto, por ejemplo, mi primer negocio a los que me dedico hoy día, mi primer laboratorio, que ahora explico un poquito sobre eso. Eso es importante también. Hasta ahí, que eso es cuando tengo 29, 30 años, 29 años así, hasta ese momento yo emprendo muchas veces en el camino. Emprendo de muchas formas diferentes. Es decir, De una forma, de yo monto una empresa de podas en agricultura, monto una empresa de asesoramiento en agricultura, monto una empresa o de manera autónoma, sí, ¿no? de Es decir, forma autónoma, un tú- negocio tú lo- o un tú- autoempleo. Autoempleo, Eso es. exactamente. Monto un negocio fíjate tú, llegué a negociar hasta con animales de manera legal, pero compraba y vendía animales. Exactamente. Es decir, emprendo muchas veces en el camino y todas me van saliendo bien, ¿eh? Para buscarme un poco la vida, llega un momento que con mi pareja actual y tal, pues le ayudo y montamos un negocio de una academia de inglés cuando funcionaban, todavía funcionan Ahora bien. luego hablaré un poco del inglés y del idioma, que eso es muy importante. Es importante. Vale, pues también te daré mi opinión al respecto, porque como te digo, he tenido hasta negocios de esto, ¿no? Y claro, todo esto en el camino, es decir, yo voy emprendiendo y voy y tal, pero claro, hay un momento en el que de verdad se rompe, ¿no? Y esa trayectoria para iniciar algo que me lleva al sitio que estoy hoy, ¿no? Que es que cuando termino mis estudios, cuando estoy terminando, bueno, hay un proyecto universitario que empiezan a premiarnos, a 3 compañeros y a mí, siendo todavía estudiantes, a nivel nacional e incluso a nivel internacional, y a raíz de este proyecto que empiezan a premiarnos, pues hay algunos de los premios van remunerados económicamente, pero para poderlo cobrar tenías que ser persona jurídica, es decir, tenía que ser empresa, no podía ser persona física. Pues ahí es cuando La creación de una sociedad. creamos la sociedad para cobrar premios. La sociedad fue para eso. Básicamente. ¿sabes? es decir, básicamente. Claro, pero yo muy pronto... Está bien, no muchas personas crean una sociedad para cobrar premios. Pues así fue lo nuestro, ¿no?
Claro, Es curioso. Claro, y ahí mi vida cambia totalmente, por muchas razones. Primero porque me encuentro muchos emprendedores de teoría, de los que te voy a hablar ahora. Me encuentro mucho, empiezo a ver los lobos que hay detrás de todo esto, que los hay, ¿vale? Hay lobos grandes y lobos pequeñitos. Lobos grandes hay tres, que son Hacienda, Seguridad Social y bancos, ¿vale? Estos son los tres lobos que muerden fuerte. Exactamente. Muerden fuerte, pero lobos pequeñitos hay muchos, ¿eh? También. Muchos. Sí, sí. Caniches con mala leche hay un montón. Y sobre todo en administraciones públicas y tal, que van, que si venden talleres de emprendimiento, me has pedido que sea claro y lo voy a hacer, y que van vendiendo tal y realmente van a ver qué te pueden sacar, siendo muy claro, ¿no? Porque en muchos casos van a eso y en muchos otros van de sabios del mundo del emprendimiento, pero nunca han montado una empresa. Nada. Nunca han montado una empresa, lo han aprendido todo sobre el papel. Sí, sí. Claro, eso yo es muy de esto, bonito, no duele. Claro, yo una sobre vez el papel no duele. presenté, la agencia IDEA de la Junta de Andalucía me puso a un mentor para el mundo del emprendimiento cuando ganamos premios y, bueno, pues habéis montado una empresa, venga, pues vamos a poner ahí un mentor para que os enseñe cómo manejar el mundo. Le estaba dando clase a él, ¿no? No, yo me llamó mucho la atención que cuando se sentó allí el hombre hablaba con una prepotencia, bueno, después fue amigo nuestro y tal, pero hace muchos años que no sé de él. Y pues, claro, cuando llegamos allí un rato sentados, pues, porque yo estaba, y ya lo escucho decir que había montado 280 empresas. 280 empresas, claro. Son muchos días yendo a notaría, ¿eh? Claro. Son muchos días. A no ser que firme todas en el mismo día, son 280 días, ¿no? Exactamente. Y claro, y yo digo, que me llamó la atención, porque yo creía que no había montado ninguna, pero... Y claro, él llamaba a 280 empresas que había mentorizado, es decir, lo que estaba haciendo con nosotros. Tú no había montado nunca ni un kiosco, con todo mi respeto a los kiosqueros, ¿no? No había montado nada, nunca. Entonces, de esto están así. En los inicios están así. Y bueno, para saber lo que es una empresa... Tienes que cogerlo desde Tienes que montar tú una empresa y tienes que pelearte con la empresa y tienes que pelearte con los tres lobos grandes de los que te hablaba antes. Y tienes que pelearte y hacer lo posible para que el ambiente sea lo más agradable conciliador posible con tus empleados. Tienes que saber delegar bien si quieres escalar esa empresa. Es decir, hay una multitud de másteres, no un único máster, en el camino, que como realmente se aprenden es cuando tú te metes en el barro, ¿no? Y ahí, perdóname, Óscar, y termino con una cosa. Ahí, en ese camino, yo escuchaba en todas las mesas redondas estas a muchos emprendedores de esto de teoría decir que un emprendedor tiene que estar dispuesto a asumir riesgos, y muchos riesgos, y el riesgo. Y yo nada más escuchaba, yo estaba en una mesa redonda así, y escuchaba una mala palabra, riesgo y riesgo. Y a mí me ponía el cuerpo malo cada vez que yo escuchaba aquello, ¿no? Porque riesgo, ¿estamos en un casino o que dónde estamos? ¿No? Esto no es así, yo no lo veo así. Es decir, por supuesto que una persona que emprende tiene que estar dispuesta a asumir riesgos. Por supuesto que una persona que sale a la calle o que es deportista y se monta en una bicicleta tiene que estar dispuesto a asumir riesgos. Y el que es deportista y va en una moto de GP tiene que asumir riesgos, y todo el mundo asume riesgos, ¿no? Y un electricista que se sube en un poste de alta tensión todos los días, ¿no? Asume riesgos. Todo el mundo asume riesgos. Pero los riesgos tienen que estar muy bien controlados. Exactamente. Y tienen que estar muy bien medidos y tienen que estar disminuidos al máximo. Exactamente. Que la probabilidad sea lo menos posible. Entonces yo, siempre que he emprendido, siempre lo he hecho teniendo esto muy claro. Es decir, yo he emprendido siempre... Sabiendo que te va a ir mal. No, al revés. Yo siempre, es más, siempre he hecho tres escenarios. Yo siempre hago un escenario pesimista de lo que llaman planes de negocio en las escuelas de emprendimiento, escuelas de negocio, ¿no? Yo fui a 3 escuelas de negocios de estas, a hacer mis másteres, y ahí aprendí lo que era un plan de negocio de mentira. Vuelvo a lo mismo, un plan de negocio que te llevabas haciendo el plan de negocio todo lo que duraba el curso. El plan de negocio cuando terminaba tenía 300 páginas, y un plan de negocio de 300 páginas no se lo lee nadie. Ahora tú presentas eso en un banco. Eso no vale para nada. ¿Tú presentas a los inversores? No vale para nada, porque además de las 300 páginas, si es que vale algo, porque muchas veces no vale nada, si es que vale algo, valen 3 páginas. Pues haz un plan de negocio de 3 páginas. Porque tú lo único que tienes que contar es qué es lo que vas a vender, la idea. Y ese qué no puede ocupar más de un parrafito. Nadie se lo lee. Y tiene que ser inteligible para cualquier persona, porque si una persona que te lea tu idea de negocio no la entiende, ya no es una buena idea. Ya va contravano, ¿no? Entonces, ese es un parrafito. Después tienes que contar
¿a quién se lo vas a vender? Exactamente. Muy ¿Vale? importante. Igual, mis clientes potenciales son Pepito, Menganito, el otro y el otro, este. de manera muy clara y Sí. muy concisa. No, déjate de meter paja. Tú tienes que tener un público y un cliente potencial. Lo que- Pues ¿a quién te vas a dirigir? ¿Y por qué? A aquel. Después, ¿cómo lo vas a hacer? Exactamente. Voy a hacer un marketing de guerrilla, voy a hacer un marketing de esta Más forma, de exclusivo, aquella, más- digital, dirigido de esta forma, de la otra. Vale, así se lo pretende Se vender. Y estructura. después, una proyección de ventas. A un año, A un a año, a dos, dos, a tres, a cuatro, a cinco, a lo que te permita tu negocio hacerlo. No más allá, para mí una proyección de ventas más de 3 años Es ya me muy- parece irreal, pero más de 5 irrealísimo. Es decir, Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos contando 2025-2026. Más de claro, 2026, con el preverlo, dinamismo en el que vivimos no y cómo puede- cambian las cosas cambia y tal, muy rápido. es que lo que hablar más allá de 2 años es otra- una eternidad, otro- es hablar de otra vida. Eso ¿sabes? solamente tiene que ver los patinetes eléctricos hace 4 años, que no, 4 o 5 Efectivamente. años, y hoy en día Efectivamente. hay Es decir patinetes que, eléctricos que no. hoy día hablar de más de 2 años, ya te digo, pero bueno, a lo mejor hay negocios que te permiten proyectar hasta 5 años con un cierto realismo, pero no más de eso, y ya me parece una eternidad. Como te digo. Yo siempre hago un negocio pesimista, ¿verdad? Un plan de negocio pesimista, uno realista y uno optimista. Si cuando hago esto, el pesimista, no te hablo del realista ni del optimista, si el pesimista no me sale, bueno, con una tendencia superior a cero, es decir, Que sea un poquito atractivo, aunque esté muy mal, que, pero tú que los digas- números sean mayores a cero. Exactamente. Hablando claro, ¿vale? No pretendo amortizar el negocio Nada, desde el primer año. Tampoco me gustaría, también digo que un negocio que se tenga que amortizar más allá de 10 años para mí no es negocio. A mí me pasa lo ¿Vale? mismo. Pero bueno, que dentro de esos márgenes de amortización, que el negocio desde que parta casi los números no sean cero o menores a cero. Exactamente. Si el pesimista me sale así, yo tiro para adelante. ¿Tengo el riesgo de haberme equivocado? Sí, pero tendría mucho más riesgo si me creo el optimista y no me creo el realista ni el optimista, ¿no? El pesimista, perdón. Entonces, yo parto de esto. Por eso quizás fracasar como tal Es porque te no lo me ha llegado, planteas me podrá antes. llegar, ¿eh? Sí que he emprendido en negocios que que he llegado a un momento y he dicho, no voy por buen camino, Exactamente. aunque los recorridos está bien, si Pero sigo por aquí eres no voy por el crítico, camino, ¿no? entonces voy a parar este camino Exactamente. y lo cambio o me voy allí o me voy aquí. Eso me ha pasado. me ha pasado. Porque eres crítico, Claro, autocrítico. Tú claro. sabes cuándo puedes mejorar una cosa, cuándo no. Y el problema que tiene el ser humano es que tiene 24 horas. Claro. Tú no tienes 90 horas en Yo un creo que día. una de las cosas más importantes que una persona puede llegar a alcanzar, que yo no digo que la haya alcanzado, es conocerse a sí mismo, ¿eh? Es decir, en el momento que tú te conoces a ti mismo, y pienso, y insisto, yo no creo que me haya conocido todavía a mí mismo, cuando una persona se conoce a sí misma, cuando está en los momentos más extremos, ¿no?, de tu vida, cuando de La verdad... presión, ansiedad. Sí, claro, imagínate un astronauta, ¿no?, que le faltan, que está viendo que le está el cohete le está Ahí. diciendo que 30 segundos después, con la inclinación que van para entrar en la atmósfera, se va a desintegrar. Tiene 30 segundos para cambiar su vida, Exactamente. ¿sabes? Y ahí se vendrá todo encima, en esos Ahí 30 segundos, ¿no? ahí cuando se... Pues ahí es cuando tú te conoces. Exactamente. Si sobrevives, Ya bueno, según lo que hayas hecho en esos 30 segundos para sobrevivir, va a es cuando te determinar conoces, ¿no? mucho. O una persona que pasa por situaciones muy, muy, muy complicadas en la vida, que son personas... A mí no me gustan las personas que se quejan, nada. Uf. No me gustan nada las personas quejicas. Uf. Esos son tóxicas para mí, muy no, tóxicas. no, olvídate. Pero pienso que hay personas que tienen derecho a quejarse. Es decir, una persona que tiene una situación muy extrema o que tiene un hijo muy enfermo, muy tal, tiene motivos para quejarse. Tiene motivos, tú estás ¿no? entendiendo la queja que... Ahí está, pero... Queja de... Salvando a estas personas, ¿Cómo? Personas que tú te reúnes Si diariamente te estás y quejando todos por los algo, días. cambia tu vida, picha. Exactamente. No tienes por qué quedarte donde estás, ¿no? Y nada, y es lo que te decía, yo siempre decía, no, el riesgo no. Y un poco esa ha sido mi trayectoria. Yo cuando empiezo a montar laboratorio, monto un laboratorio totalmente de cero, pero partiendo de toda mi formación previa que me había formado tal, en ciencias y en ingeniería, y monto un laboratorio agroalimentario en el que empiezo a dar servicios de análisis. Esto fue en el año 2008, el primero, y empiezo a hacer una muestra analítica a agricultores que yo iba a llamar a la puerta, exactamente, a proponerle bueno, y a venderle que hacer un análisis de su tierra y tal, pues le podía ayudar a saber cómo manejarla en cuanto a fertilizantes y abonos y tal, para saber cómo enriquecerla, ¿no? Y empiezo así, con una muestra al mes. Una muestra al mes. Sí, una muestra. El primer año facturamos 6.000 euros en todo el año.
Es decir, nada. Coca-Cola dice que vendió 25 Coca-Cola, ¿no? El primer año. Claro, ¿no? por eso te digo. ¿Eh? Hoy día soy administrador único de ese laboratorio, de otro laboratorio que compramos, que fue comprado en Oviedo, otro laboratorio que monté igual desde cero en Portugal, y de una sociedad que se dedica a dar soporte de consultoría para temas de calidad y de tal, a estos laboratorios y a terceros. Es decir, soy administrador único de estas 4 sociedades y en los 3 laboratorios hoy día se hacen una media de 800, 700, 800 muestras al día. Al día. Entre los 3 laboratorios, ¿no? Por eso siempre se dice Entonces, que claro, y esto ha pasado tiempo todo desde 2008 a hoy en día. a hoy día, ¿no? Con una Tampoco pandemia de por medio, con un premio que nos dieron en la Junta de Andalucía de 200.000 euros y que 7 años después vinieron pidiendo 240.000. No era un premio, no era un préstamo, ¿no? Era un préstamo, Por la P empezaba, un préstamo por lo menos, encubierta, ¿no? en el que ellos, pues, vamos, eso se publicó. Por la P empezaba, premio, préstamo. Ahí está. Exactamente, por la P empezaba, por lo menos. Y esto, vamos, está documentado porque tuvieron hasta la desfachatez de publicarlo en periódicos y demás. Es decir, que yo tengo mis periódicos donde se vende ellos mismos lo venden como un premio, ¿no? Para, claro, ganarse sus votos y tal. Esto fue el gobierno socialista que había en la época. Y ya te digo, y después, pues, me pidieron cuando estábamos facturando 180.000 euros, cuando teníamos un flujo de caja de unos 20 y tantos mil euros nada más. Sí, que teníamos nada, no teníamos nada. Ni al 10%. Eso es. No, un poquito más de 10%. Y venían a pedir 240, es decir, los 200 más 40 con intereses, y además amenazando, así nos amenazaron. Curiosamente nos amenazó es que esto es para contar, está en el libro, vamos, esto es para contarlo, porque nos amenazó. No, es más, el que quiera saberlo, que se lo lea. Que compra el libro, se lo lee y aprenda de cómo funciona, cómo se hace. Es decir, la persona que quiera saberlo, compre el libro y puede saberlo. Mira, en esta trayectoria, déjalo ahí. Lo voy a dejar, en esta trayectoria hay 3 momentos claves que podía haber irrumpido totalmente y que podían haber podrían haber cortado esta línea de crecimiento, ¿no? O esta tendencia, esta pendiente de crecimiento. Una fue en el año 2015, cuando vienen, que estábamos empezando a asomar la cabeza como espárragos, ¿no? Vienen a cortarnos la cabeza y nos piden, por un premio de 200.000, 240.000, no cuento no voy a contar ahora, que se lo lean, cómo solucionamos aquello, pero se solucionó. Sin tener dinero se solucionó y además nos lo pedían a la voz de ya y nos amenazaban que si no lo hacíamos nos metían por la agencia tributaria y que lo podrían meter como delito fiscal ya que superaba los 120.000 euros. Así, ¿eh? Esta fue la amenaza. Sin pánico. Esto es. Es decir, ahí no había ni miedo. Nada. Ese fue el primer problema importante que se podía haber cargado todo esto, esta tendencia de crecimiento. La parte... En 2017, al final, tuvimos otro grandísimo problema. Llegó un momento que nuestros análisis para poderlo vender tenían que estar acreditados por una entidad que se llama Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, que es ENAC. Es una entidad, una empresa pública del gobierno. Y para acreditarte, pues tienes que pasar una serie de auditorías bastante fuertes y tienes que dar un servicio realmente de calidad, si no, no puedes. Pues nosotros nos habíamos acreditado para poder vender esto y en el 2017 fue cuando empezamos a crecer muy deprisa, porque para solucionar, lo que nos llevó a solucionar el problema anterior del 2015 fue lo que nos hizo crecer tanto después. Exactamente. Claro, porque teníamos que buscar el dinero donde sea. ¿Y cómo? Trabajando. Y trabajando, que no cuento ahora mismo los detalles, que se lo lean en el libro, pues trabajando nos llevó a crecer mucho. Ese crecimiento pues provocó lo que ocurre con un río cuando llueve y mucho, y provoca riadas y arrastra toda la porquería, se va al río. El agua va muy deprisa, mucha agua, pero va muy turbia. Esa porquería que iba en el agua hizo que cuando vinieron los auditores de ENAC nos quitaran la acreditación. Además, en aquel momento tampoco nosotros valorábamos tanto esas acreditaciones, creíamos era algo nuevo, creíamos que esto era... Claro, porque aquello nos causó un problemón brutal, porque claro, no podíamos vender nuestro análisis, nos cortaron las alas automáticamente. Y eso hay un gasto mensual.
Eso hay un gasto importante. Pero ya más que el gasto es que te cortan las alas, es que no puedes vender tus análisis, ¿no? Oye, hay mucho positivo detrás de nada, ¿no? Porque si ellos no te auditaran, a saber lo que... iría siempre el agua turbia, ¿no? El agua iría siempre turbia y no es justo. Hay que ser honesto y el agua tiene que ir como tiene que ir. Pero claro, en aquel momento fue provocado por lo que fue, ¿no? Aquello nos arrastró, lo que se nos vino encima, vinieron, vieron que el trabajo no estaba bien hecho, o todo lo bien que tenía que estar, y nos quitaron la acreditación, temporalmente, unos 6 meses. Claro, y ahí igual, ahí tuvimos un problema importante porque no podíamos vender los análisis. Pues igual, ahí me tuve que reinventar y tuvimos que hacer, digamos, un poco de magia y vender. Y seguir vendiendo y seguir creciendo. Porque no te puedes quedar, muchas personas dicen, no, pero si yo ya estoy estable. En el momento que estás estable, estás cayendo. Claro, en el mundo de la empresa, sobre todo, no existe el estado estacionario. Como o sube o baja. Exacto. En el mundo de la empresa, en el momento que dejes de crecer, empieza a decrecer. No hay un estado estacionario. Porque aunque sea estable, la inflación también va comiendo. Claro, no. Es que vas a tender a bajar. Vas a tender a bajar a una velocidad u otra, pero vas a bajar. Exactamente. Entonces, eso fue el segundo problema. Y el tercer gran problema no fue algo particular, fue algo más generalizado, que fue la pandemia. Que claro, yo pasé de un día para otro, vamos a ver, yo tenía ya un número de empleados importante, ya tenía los 3 laboratorios, el de Portugal lo monté a raíz de la pandemia. Tenía los 2 laboratorios estos, es decir, ya teníamos un volumen de unas 500 muestras al día. Pues yo pasé de 500 muestras al día a 0 muestras al día. Así, de un día para otro. El día 14 de marzo, ese día ya no entraron ni una muestra, era sábado, pero bueno, el día 16, que era lunes, ya no entraron. Pues igual, me tuve que reinventar para hacer que aquello... Ese año lo cerramos con crecimiento con respecto al año anterior, pero reinventando y haciendo magia. Hay que adaptarse al cambio. Sí. La primera medida que tomé fue no despedir a nadie. Es decir, lo que hizo Amancio Ortega, que lo publicó todos los medios de comunicación después, yo lo apliqué desde el primer día. Ni metí a nadie en ERE. Y, insisto, no me entraba ni una muestra. Que había que aguantar, es decir, que el chaparrón estaba cayendo. Y tenía muy poco pulmón, pero yo prefería administrar el pulmón y mantener. ¿Por qué? Porque siempre he considerado que el mayor activo que tiene una empresa es el personal. El personal. Tu personal es el mayor activo que tiene tu empresa. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer que tu cliente siga comprándote a ti. Es el que está en contacto directo con el cliente, para todo. Para todo. Y si tú no cuidas a tu personal, después te encuentras personas en el camino que era mejor no haberte encontrado nunca, ¿no? Pero también es bueno, es decir, se aprende, ¿no? Y si a estas personas le preguntas tú, a las 6 personas que me hayan cruzado en el camino, pues te dirán que yo soy pero es que un mal empresario, pero bueno, a mí me da igual lo que digan estas 6 personas. Esto no es lo que hemos dicho antes. Me importa la trayectoria. 500 para gustarle a todo el mundo, porque eso le gusta. Me importa lo que realmente avala a un empresario de eso, es tu trayectoria, no lo que digan 4 que trabajaron contigo y se fueron descontentos que lo tuviste que despedir, ¿no? Por razones... A todo el mundo... No he tenido que despedir a mucha gente, forzosamente. Un porcentaje muy pequeño respecto a lo que he contratado. Pero existirán, que no esté de acuerdo conmigo. Eso no se valora hoy en día en España, ¿eh? Una persona que crea empleo, una persona que se sacrifica, una persona que arriesga, porque ¿cuántas cosas no has arriesgado tú? ¿Cuántos días has perdido de los niños? A lo mejor que no has podido estar. Noches sin dormir, ¿no? Noches sin dormir. Eso hoy en día no se... Yo me fui, mira, por decirte algo, yo este fin de semana le hice un regalo a mi hija y nos fuimos a Madrid porque ya tenía muchas ganas de ir a un par de eventos que, bueno, quería ir a ver los toros allí a las ventas, mi niña con 9 años, y la llevé allí a ver los toros y al día siguiente pues fuimos a un musical, total. Era un regalo que tenía de la comunión, que la he hecho este año, pues yo le dije que le iba a regalar esto. Y nos fuimos a Madrid y yendo para allá en el AVE me llega un mail. A mí me entran al día unos 400 mails al día y los respondo todos los días. No me acuesto sin responder los mails, sin responder o sin gestionar. Hay mails que lo lee y lo deriva a otra persona, lo lee, lo deriva a otro. O lo delego a quien sea y tal. Muchos son directamente para mí. Este mail del que te hablo me llega yendo en el AVE para allá, el viernes. Me llega un mail... Por protección de datos, no voy a decir de quién ni tal, pero un mail muy comprometido. No me llega a mí, le llega a mi responsable de calidad. Era para ella. Y mi responsable de calidad era la que tenía que responder ese mail, no yo. Pero cuando vi el mail, hay cosas que ya
Tienen que ser para uno. Exactamente. Si es un marrón, hay marrones que ya que tú te lo lo tienes que comer tú. Exactamente. Si quieres, ya te toca a ti. Si quieres tener Te toca a ti, palabras, ¿no? tienes que Sí, comer. ya si hay que sacar la espada, la tienes que sacar tú. Exactamente. ¿Sabes? Tú has mandado tu batallón, vale, pero ya ha llegado el momento que te toca a ti, Exactamente. ¿no? Aunque te estén diciendo voy a por aquel, no. Aquel detrás de aquel estoy yo. Exactamente. Y ahora me voy a poner delante, ¿no? Y este mail cuando me llega, pues yo iba para allá en el AVE y yo iba pensando que eso lo tenía que responder yo. Y que lo tenía que responder de una forma muy inteligente para cortar, para, bueno, aquel marrón, dejarlo ahí, ¿no? Que no ardiese, fuese ¿no? que no ardiese, decía, para Exactamente. apagar el fuego aquel. Y llamé a mi responsable de calidad, oye, Natalia, este mail me voy a encargar yo, ¿vale? Olvídate. Pues yo he estado todo el fin de semana, como te he comentado, pero escribiendo, redactando a ratos ese mail y sobre todo pensándolo. Y quitándome horas de sueño y quitándome horas de disfrute, ¿no? De mi familia, ¿no? Y esta es la parte que nadie la ve. Que nadie la ve. Aquí solamente se ve que estamos en un sitio espectacular. Ni ve nadie que yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, Eso que no solo se puede ve. verificar mi mujer y ante mi madre. Yo me levanto todos los días del año. Yo duermo 4 horas. Si me acuesto a las 12, a las 4 ya estoy funcionando. Si me acuesto a las 1, me levanto a las 5. Es decir, 4 horas. 4 horas. Y es más, a veces menos, porque si es una noche estado de fiesta, que son pocas, ¿eh? No soy muy fiestero. De noches enteras no soy un fiestero, pero a veces uno pues, bueno, se pierde, ¿no? Y si he estado una noche hasta las 6 de la mañana, no me he levantado a las 10, no, me he levantado a las 7. Sí, es decir, o no he dormido. O no he dormido, directamente ¿sabes? lo hago. Y me he puesto a trabajar. Pero lo normal son 4 horas. Y yo me desvelo solo, no pongo un despertador nunca. Y te despiertas. Y me desvelo y empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar, por eso dejo todos los correos todos los días gestionados. Porque lo que no me haya dado tiempo a gestionar la noche anterior, empiezo ahí a las 4. Y cuando llega a las 7 de la mañana... ya está todo. Está todo. Ya está todo. Y es más, esas horas son muy buenas para trabajar porque no te molesta nadie. ¿Tú sabes lo que decía Mike Tyson? Que a esa hora corría cuando su oponente todavía estaba acostado. Claro. Por eso ganaba. Claro. Es decir, cuando una persona estaba antes de empezar el día, claro, ya tú has ganado. A mí me dice mucha gente, Guillo, ¿y por qué en tan poco tiempo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas? ¿O por qué te cunde tanto? Digo, por esto. Elon Musk dijo una frase así. Claro, digo, por esto, yo no es que hagan más. Tú no eres de carne y hueso, tienes sangre, respiras, eres una persona normal. Efectivamente. No, mira, no eres un extraterrestre, no. Efectivamente. A mí, en una de estas mesas redondas me hicieron una pregunta. Bueno, me hicieron una pregunta, no. Fue una pregunta en la presentación. Me presentaron preguntándome. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando me presentan, bueno, Alberto tiene un currículum, ha estudiado tal, tiene un máster no sé qué, tiene 3 empresas, factura tanto. Esta fue la presentación. Y cuando termina de decir todo eso, me mira el que me estaba presentando, fue en una universidad, presentando un máster de empresas y me llevaron a mí para charlar un poquito, explicar un máster que yo había también cursado años anteriores. Y me dice el que me estaba presentando, ¿esto por qué? ¿Tú eres más inteligente que los demás o qué? No. Tal cual, ¿eh? Así me lo preguntó. Oye, y me salió una respuesta que parte de esta respuesta había leído alguna vez en algún sitio y me la quise llevar a mi terreno, pero me salió tal cual, te la voy a contar ahora. Digo, pues mira, sí, voy a empezar por ahí. Sí me creo un poco más inteligente que la media. Que la media, ¿sí? De la población. Y falsa modestia, me creo un poco más inteligente. Pero te voy a decir una cosa. La inteligencia es para el que esculpe una piedra, el que talla una piedra, es el cincel. Pero para que el cincel haga esa talla, tiene que haber un martillo detrás. El martillo es el trabajo. Exactamente. Yo en lo que realmente soy bueno es en el martillo, muy bueno, no en el cincel. Es decir, ¿tengo el cincel? Sí, no te lo voy a negar, yo no soy tonto. Tiene facilidad de... No te voy a negar que sí, que soy una persona inteligente. Vale, sería falsa modestia. Pero que eso no es lo que me ha llevado aquí. Que lo que me ha llevado aquí es el martillo. Y mientras los demás duermen, yo trabajo. Y por eso me da tiempo a hacer cosas que a los demás no les da tiempo a hacer en un día. Que a lo mejor... Mi día no es de 12 horas ni de 8, que es la jornada laboral, ni de 5 que tiene muchos funcionarios, con todo mi respeto y tal. Mi día es de 20 horas, porque duermo 4. Entonces, claro, y muchas veces trabajo hasta dormido, porque estoy pensando, sueño con lo que voy a contestar a un correo de esto. Pero es que eso lo dijo ahí Elon Musk, lo explicó. El tiempo que tú dedicas en un año, si tú de media dedicas 8, si dedicas 16 es el doble. Es decir, como es lógico, va a llegar antes. Kobe Bryant, tú estudias la historia de 8 horas, pues si necesitas 8 años, tú vas a llegar en 4. Exactamente. Si tú lees la historia de muchos de los deportistas, Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan,
cualquiera de los deportistas, tú lees la historia completa y que hay fallos, pero ¿Tú te crees que hay vamos a mucha ver, constancia. Mira, un deportista, el ejemplo que te he dicho antes de la inteligencia y del trabajo, esto pasa con los deportistas. Es decir, un deportista de élite, ¿eh? De éxito y de élite. Nadal, ¿vale? Por Nadal, ejemplo, vamos a citar a Nadal. que Por ejemplo, Nadal. Nadal genéticamente está mejor dotado que cualquiera de nosotros para ser tenista. Sí, seguramente. Tenga sus Pero ¿eso cosas. le ha llevado a ser el mejor No. tenista del mundo? No. Eso es una de las cosas que le han llevado. Pero lo que le ha llevado realmente a ser el mejor tenista del mundo es las horas y horas y horas y horas y horas desde muy pequeño de un entrenamiento extremo con su tío, Exactamente. llevándolo hasta el extremo y más allá, y un día y otro día y otro Y eso día es y lo otro que día. hace la Eso es constancia. lo que le ha llevado realmente a ser campeón del mundo. Eso es lo que hace la Independientemente que genéticamente, yo no estoy dotado genéticamente para correr los 100 metros lisos en un tiempo de 8 segundos, 7 segundos, estoy seguro, porque soy muy malo en eso. Soy malísimo desde Pero que nací. sabes que eres bueno en otras cosas. Pero, exacto. Es que si todo el mundo yo fuera eso, quiero decir con esto, que por mucho que trabajara no voy a conseguir eso. Es decir, sí, pero si estoy dotado para correr 14 en 14 segundos y entreno de una manera extrema, yo lo conseguiré hacer en 10 o en 11. No llegaré a 8, pero a 10 o 11 sí. Es lo que quería decir. Eso es muy importante, es decir, cuando sabes diferenciar las habilidades que tú tienes, porque hay personas, por ejemplo, que a lo mejor son muy buenos deportistas, o muy buenos matemáticos, o muy buenos informáticos, pero no, ellos mismos... Todo el mundo somos buenos en algo. Exactamente, yo siempre... por eso digo que es muy importante conocerte a ti En las mismo. entrevistas de trabajo, sinceramente, yo cuando hacía una entrevista de trabajo yo le preguntaba, ¿tú en qué eres bueno? ¿A ti qué es lo que te hace feliz hacer diariamente? Y me acuerdo un día que me respondió uno que era hacer coche estilo y dirigido. Le digo, vamos a montar un campeonato de coche estilo y dirigido. Para lo que yo ofrezco no me vale, la verdad, sinceramente. Pero mira, vamos a ver si por ahí te voy a aprovechar. Si te gustan mucho los coches, vamos a hacer un campeonato, la vamos a patrocinar con mi marca, y como ya tienes experiencia ahí, podemos organizarlo, ponemos un premio, porque le pregunté, ¿qué premios se dan en los campeonatos? Y los premios eran muy básicos. Digo, bueno, pues si le ponemos un poquito más de economía o de... Tú sabes que esto es como la chimenea. Si la chimenea está encendida y le echa un poco más de leña, arde más. Pues entonces, si el premio ya está más o menos y encima le añade un poquito más, pues es más atractivo. Y es más atractivo, más llamativo. Y yo le preguntaba eso, en las entrevistas le preguntaba a los trabajadores en qué era bueno. No me importaba tanto su currículum como si en qué era bueno. Y es más, otra de las cosas que hacía era, le preguntaba cuánto querían cobrar, que eso es muy importante, es decir, ¿tú cuánto quieres cobrar? Porque yo, por ejemplo, ¿tú cuánto dinero quieres ganar todos los meses? Y ellos y me decía, pero te lo digo, hombre, claro, te lo he preguntado. Y yo lo apuntaba para saber qué puedo llegar y qué no puedo llegar, porque yo soy consciente hasta dónde puedo llegar y qué no puedo llegar. Es decir, tú me dices a mí, Óscar, vamos a cruzar el océano, vamos a cruzar el mar desde Cádiz hasta Marruecos. Yo soy consciente de que me voy a morir. Es muy importante saber hasta dónde puede llegar uno y dónde no puede llegar. Sí, pues me parece muy buena y luego, estrategia. Una de las cosas que yo quería preguntarte, antes que has comentado la parte del idioma, ¿qué piensas sobre la parte del idioma en España? Porque aquí viene lo siguiente. Una persona empieza a estudiar, y yo me lo he planteado muchas veces, una persona empieza a estudiar a los 3, 4, 5 años inglés y sale a los 16 de un colegio, de un instituto, perdón, y no tiene una facilidad. No tiene fluidez, no ha aprendido nada. Y yo quería saber un poco la respuesta tuya. Yo ahí tengo para decirte cosas. Que eso es importante, eso es importante. Ahí tengo para comentarte. Vamos a ver. Yo comparto contigo y suscribo lo que estás diciendo y mucho más desde hace unos años atrás. Ahora hay cosas que están cambiando en la educación pública en esto, porque bueno, desde que se puso que los colegios, bueno, tenían que ser bilingües y tal. Están modificando algo. Ahí están modificando algo, llamémoslo así. Pero sí es verdad que hace unos años, no muchos, de ahí para atrás, tú terminabas bachillerato y sabía poco más que el verbo to be en inglés, ¿vale? Lo básico. Es decir, no tenía ni idea. Yo sé muy poco inglés, el suficiente como para comunicarme, y lo aprendí en la universidad. Y lo aprendí en la universidad no estudiando inglés como asignatura. ¿Por necesidad?
porque todos los artículos que a mí me daban eran En científicos, y al ser científicos recién publicados estaban en inglés. Entonces los tenía que estudiar en inglés y los tenía que defender en inglés. Exactamente. No me quedaba otra que aprender inglés, ¿vale? Es verdad que por eso el inglés que yo sé es un poco como Tarzán, porque el inglés científico es mucho más técnico y hay muchas palabras que vienen del latín y son muy latinas, y entonces es un inglés diferente al inglés de la calle, ¿no? Después viajo y he viajado mucho y eso me ha dado un poco de más cultura también. Pero de ahí hacia atrás, como te decía, de hace muy pocos años hacia atrás, comparto contigo que tú terminabas bachillerato y no sabías nada, nada, tú no eras capaz de saber nada de inglés. La única opción que existía en esos años era que te apuntasen a una buena academia desde muy pequeñito, si no tenías nadie en tu casa que fuese bilingüe, porque tu padre hablase un idioma, tu madre tal. Si no fuese así, tenía que ser yendo a una academia. Tampoco era del todo muy efectivo eso, a mi entender, pero bueno, algo más efectivo, algo más. Sí, había buenas academias no había ganado que sí, la guerra, pero ya por lo menos había claro, empezado. había buenas academias que sí podías llegar a final de bachillerato con tu C1 en inglés, es una forma de medir los niveles de inglés, A1, bueno, A2, B1, B2, C1 y C2. C1 pues casi ya la excelencia, ¿no? Pues, oye, había personas que llegaban ahí con ese nivel, vale. Hoy día, desde hace unos años, la educación... Bueno, vivimos en la época que más impuestos pagamos, con diferencia. Nunca se han pagado más impuestos que ahora. Y donde más niños hay en una clase. No, donde más servicios privados tienes tú que pagarte a ti mismo para tener una vida en condiciones. Fíjate, hoy en día, seguro médico, ¿cuántas personas ahí es donde iba. Es decir, tú en la época que más impuestos pagas, te tienes que, si quieres tener una sanidad acorde tal, te tienes que sacar un seguro médico privado, porque la sanidad pública hace agua por muchos sitios. Hay excelentes profesionales en la sanidad pública, pero yo no estoy hablando de la profesionalidad de esos señores, estoy hablando del sistema. Estoy hablando del sistema. Y el sistema hace agua y esto no me lo puede discutir nadie. En el tema educativo pasa exactamente lo mismo. Si hemos cambiado, creo que son 8 veces de legislatura académica, en la democracia. Es una barbaridad y ninguna funciona bien. Es decir, la que mejor funcionó quizás es la que nos tocó a nosotros hacer, a mí en este caso que hice la AGB, pero a raíz de ahí esto no ha valido ninguna para nada, hablando claro, y lo siento. Y sí, vuelvo a lo mismo, no estoy cuestionando a los profesionales, a los maestros, estoy cuestionando al sistema. ¿Vale? Pues tú hoy, si quieres tener una buena educación para tus hijos, lamentablemente tienes que pagarla y llevarlos a un colegio privado. Y esto funciona así. Y a mí que nadie me diga, mira, yo he estudiado toda mi vida en público. He estudiado en público los estudios primarios, la secundaria, en la universidad. Todo, hasta el doctorado. Lo he hecho todo en público. Por eso sé que lo privado es mejor. Por eso lo sé. Porque cuando entraron conmigo en la carrera, los que venían de un bachillerato y de un colegio privado, traían infinitamente más nivel que el que llevaba yo. Y esta es una realidad, ¿vale? Entonces, a donde quería llegar, en estos colegios privados, desde hace mucho tiempo ya, década y media, 2 décadas, sí que se ha fomentado mucho el idioma. Tanto que es verdad que desde ahí los niños salen bilingües. Salen bilingües, es decir, salen hablando inglés e incluso tienen un tercer idioma, en muchos casos francés, chino, incluso árabe. Es decir, que tienen un tercer idioma que controlan muy, muy, muy bien cuando terminan los estudios de primaria y de secundaria antes de ir a la universidad. En cuanto al inglés, salen bilingües. Esto se sigue hoy llevando de una manera a rajatabla en estos colegios y tal. Pero ahora voy un pasito más allá. Yo el año pasado, mi mujer se dedica hoy día a la enseñanza. Mi mujer es nativa inglesa, es australiana y ha vivido prácticamente todos sus años laborales, aunque ha hecho un poco de todo, en la enseñanza privada o tal. Sí, que lo conoce de cerca. Lo conoce de cerca dando clases. Pues ella ahora mismo trabaja en un colegio dando clases es profesora de inglés. Bueno, pues yo a ella hace un año así, y mis hijos están en un colegio privado,
donde el inglés pues lo dan, bueno, todas las clases las dan en inglés, todo en inglés, ¿vale? Hasta educación física. Todo en inglés. Todo. Yo creo que hasta lengua española la dan en inglés, no sé cómo, pero sí, todo es en inglés. Quizás esa es la única que no den en inglés, la de lengua española. Entonces, claro, yo le decía a ella, a mi mujer, digo, estoy pensando una cosa. Digo, están los colegios todavía muy con la cabeza puesta en esto y deberían de estos colegios, y desde aquí hago un llamamiento, deberían de pensar ya un poco más a futuro, un futuro que está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, es decir, pero un poquito más, y centrar un poco más de sus recursos en otras cosas que en esto. ¿Por qué digo esto? Yo pienso que es mucho más importante hoy día formar a un niño desde pequeño en talleres de emprendimiento y tal, que sí, que en estos colegios ven algo, pero no como el idioma, no como el idioma ni mucho menos, ven algo. Yo lo tengo claro, mi hija, tal y como cumpla un poquito más, hacerle fiscalidad, ver, contabilidad, oye, psicología, que deporte, monten sus empresas, que monten, igual que se sacan un C1, que monten sus empresas, que haya una asignatura que sea empresa y que aprendan y que monten empresas. Que aprendan robótica, que aprendan ingeniería, acorde a su edad, acorde a cada curso en el que aprendan esto. ¿Por qué? Porque ahí está el futuro de la vuelta de la esquina, a mi entender. Ahí está. Inteligencia artificial, sin embargo, drones, ahí está. Sin embargo, en tema de idioma, yo le decía a mi mujer, digo, ustedes no veis que de aquí a nada, esto lo decía yo el año pasado, cuando no se hablaba de inteligencia artificial en ninguna parte de España. Hoy día esto ya, lo que te digo, lo hace la inteligencia artificial y dentro de 3 años lo va a hacer perfecto. Exactamente. Pero lo que yo le decía ya hace un año era, cuando nuestros hijos tengan 20 años, no les ha hecho falta aprender ni hello. ¿Por qué? Porque tú, ¿para qué aprendes un idioma? Para comunicarte, ¿no? Para comunicarte. Quizás ya comunicarte con otra persona de otra forma. Si tú, ¿sabes qué va a pasar de aquí ya a nada? Que tú vas a llamar a uno que está en Groenlandia. Y te va a traducir directamente. Vas a llamarlo y tú le vas a estar hablando, como Óscar Grimaré, le vas a estar hablando con tu idioma y con tu acento. Y él te va a estar escuchando de manera instantánea en el idioma que se habla en Groenlandia, que no sé ni cuál es, ¿vale? Sí, te va a estar escuchando allí en su idioma, en el natal de allí. No en inglés ni nada, te va a escuchar en ese idioma y él te va a responder en su idioma y tú lo vas a escuchar en el tuyo. Además, lo vas a escuchar en el tuyo con tu acento. Todo esto es posible ya. Y esto se va a ocurrir. Y esto tú vas a tener en tu móvil, en el ordenador, en todo. Es más, mucha gente dice, bueno, y si vas a una reunión, ¿qué vas a tener que llevar el móvil? No, vas a tener que llevar cualquier aplicación al móvil que se va a conectar por Bluetooth a un pinganillo que te vas a poner aquí, que ni lo ves, con un teléfono te pondrá. Y esta persona te va a estar hablando en su idioma, tú lo estás escuchando por aquí en el idioma tuyo y le vas a responder en el tuyo y él te va a escuchar en el suyo. Si esto es lo que va a ocurrir, porque es lo que va a ocurrir, estos centros educativos, ya, no digo con esto que quiten el inglés, no quiten inglés de tu asignatura. Pero que sean conscientes. Pero dedica más recursos a aprender a manejar ese pinganillo y esas aplicaciones, esas historias, es decir, a robótica y a ingeniería, y como te decía, a otras cosas como el emprendimiento, más que a idioma. Muy interesante lo que cuentas. Es lo que te puedo contar respecto a lo que, tal como yo veía el idioma en mi infancia, como lo he visto en los últimos años, como lo veo ahora y como lo veo en un futuro. Así lo veo, ¿eh? Pues bueno, con esta parte vamos a dejar la entrevista por hoy, a ver cómo que comenta, qué parte que es la que más le ha gustado, que nos lo comente en los comentarios, que es la parte, y posiblemente haremos una segunda parte de anécdotas, contando otras historias, otros puntos de vista. Ha sido un placer. Muy interesante lo que está contando y sobre todo la última parte me ha gustado mucho. La parte de la inteligencia artificial, la robótica, cómo va desarrollando lo que es la tecnología en el mundo. Para mí ha sido un placer, Óscar, y igualmente aquí estaré cada vez que tú quieras. Genial. Pues muchísimas gracias por escucharnos y sean felices.